Líder principal herido. Esta noche se ha cruzado el umbral. Una nación ha declarado que atacará dentro de las fronteras estadounidenses, mientras que, en las sombras, uno de sus propios comandantes yace herido. Dos frentes, una guerra, convergiendo a la misma hora. Lo que suceda a continuación podría llegar a tu propio vecindario. Quédate con nosotros. Antes de ir más lejos, bienvenidos de nuevo al Siege Report. Si te unes a nosotros por primera vez, nos alegra tenerte aquí con todos nosotros que seguimos esta guerra de cerca noche tras noche. Si este canal se ha convertido en parte de tu rutina, ¿considerarías hacer algo por nosotros a cambio? Solo un simple toque en ese botón de suscripción y mientras estás allí, también en ese pequeño icono de campana. De esa manera nunca te perderás una actualización cuando se esté haciendo historia. No te cuesta nada, pero significa mucho para nosotros. Y nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo esta noche. Deja tu ciudad, tu estado, tu país, justo allí en los comentarios abajo. Tenemos espectadores que se unen a nosotros desde todos los rincones del mundo. Y siempre es notable ver qué tan lejos llega esta comunidad. Ahora, entremos en los acontecimientos de esta noche. Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos esta semana. Y no comenzó en silencio. Por primera vez desde que las tensiones escalaron a un conflicto abierto, Irán emitió una advertencia directa e inequívoca. Pretende atacar objetivos dentro de los propios Estados Unidos. La declaración no vino de una fuente anónima o de un documento filtrado. Vino a través de los propios canales militares de Irán, enmarcada como parte de una nueva doctrina. Según esta doctrina, al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se le ha encomendado formalmente llevar a cabo operaciones en lo que los funcionarios iraníes describen como suelo enemigo. Esa frase ya no se utiliza para describir campos de batalla distantes o proxies, regionales. Se está utilizando para describir el territorio estadounidense. El general de la CGRI, Mohammad Reza Naqvi, hizo explícita la posición. Declaró que siempre que las condiciones sean favorables y siempre que se emita la orden, las fuerzas iraníes deben estar preparadas para llevar a cabo operaciones dentro del territorio enemigo. Los analistas que siguen el lenguaje que sale de Teherán dicen que esto marca un cambio. Durante años, las amenazas de Irán contra los Estados Unidos fueron en gran medida simbólicas, orientadas a la disuasión en lugar de a la acción. Esta última declaración se lee de manera diferente. Es específica, es doctrinal, y se está repitiendo a través de múltiples canales oficiales en lugar de ser un solo comentario aislado. El informe de Bloomberg añade más peso al cambio. Según su análisis, Irán ha estado reestructurando activamente su ejército para apoyar lo que se describe como una era prolongada de conflicto regional, con una clara intención de proyectar fuerza más allá de sus propias fronteras. Esta no es una postura temporal. Sugiere que Teherán está preparando su estructura de mando para una confrontación extendida, una que podría extenderse mucho más allá del campo de batalla inmediato en el Medio Oriente. Para los funcionarios y analistas que monitorean la seguridad interna dentro de los Estados Unidos, esta declaración plantea una pregunta difícil e incómoda. No se trata simplemente de si Irán tiene la capacidad de atacar el suelo estadounidense directamente. Se trata de quién puede estar ya posicionado para actuar en nombre de Teherán. Las preocupaciones sobre las llamadas células durmientes dentro de los Estados Unidos existían incluso antes de que comenzara esta guerra. Esas preocupaciones no han desaparecido. En todo caso, esta nueva doctrina les da una fresca urgencia. La posibilidad de que operativos leales a Irán ya puedan estar presentes dentro de las comunidades estadounidenses, esperando instrucciones, ya no es una discusión teórica. Ahora es una parte central de la conversación sobre seguridad. Esta es la primera vez que los funcionarios iraníes han declarado sin ambigüedad que se están planificando operaciones contra la patria estadounidense. Las declaraciones anteriores de Teherán a menudo se detuvieron antes de nombrar a los Estados Unidos directamente, eligiendo en su lugar hablar en términos generales sobre la resistencia o las represalias. Esta última declaración elimina esa ambigüedad, nombra el objetivo, nombra la intención y lo hace públicamente a través de declaraciones militares oficiales en lugar de señalamientos por canales traseros. Las implicaciones se extienden más allá de las agencias gubernamentales. A las comunidades locales en todos los Estados Unidos se les pide ahora, indirectamente, que consideren su propia preparación. Las fuerzas del orden y las agencias de seguridad federales probablemente enfrentarán una mayor presión para reevaluar la inteligencia existente sobre posibles amenazas que ya están dentro del país. La naturaleza de esta declaración significa que el peligro ya no se enmarca como algo que sucede muy lejos, se está enmarcando como algo que podría suceder cerca de casa.
Lo que sigue sin estar claro es el cronograma. La declaración de Irán no especificó cuándo podrían comenzar tales operaciones, solo que las fuerzas de la CGRI se están preparando para actuar una vez que las condiciones lo permitan. Esa incertidumbre es, en cierto modo, la parte más difícil de este acontecimiento. Una intención declarada sin un cronograma obliga a los planificadores de seguridad a operar como si la amenaza pudiera materializarse en cualquier momento, en lugar de permitirles prepararse para una fecha fija. A medida que esta guerra entra en una nueva fase, la declaración marca un punto de inflexión en cómo Irán está eligiendo comunicar sus intenciones. La retórica ha pasado de la disuasión regional a un reclamo directo sobre el suelo estadounidense. Lo que siga a continuación, tanto dentro de las propias filas de Irán como dentro de la región en general, determinará qué tan seriamente se debe tomar esta amenaza y qué tan rápido el mundo puede verla puesta a prueba. Mientras Irán emitía amenazas dirigidas hacia el exterior, a los Estados Unidos, una batalla muy diferente se desarrollaba dentro de sus propias fronteras. El mismo día en que esta nueva doctrina se hizo pública, un alto funcionario militar iraní se quedó luchando por su vida, no por un ataque estadounidense, sino por un ataque llevado a cabo dentro del propio territorio iraní. El objetivo era un oficial de alto rango dentro de la Fuerza Aeroespacial de la CGRI. Según los informes, fue gravemente herido en la ciudad de Zabol, cuando los atacantes se acercaron en motocicletas y abrieron fuego antes de desaparecer en las calles. Hasta la última información disponible, su condición sigue siendo desconocida. No se ha confirmado si sobrevivió al ataque o sucumbió a sus heridas. Lo que sí se confirma es el método, un ataque rápido y coordinado llevado a cabo a plena luz del día contra una de las propias figuras principales del régimen. Este no fue un evento aislado. Dentro del mismo periodo de 24 horas, otro miembro de la CGRI fue asesinado en un ataque dirigido independiente, esta vez en la provincia del Kurdistán de Irán. Un grupo de resistencia kurdo se atribuyó la responsabilidad, publicando imágenes del asesinato que se consideraron demasiado explícitas para la circulación pública. Tomados en conjunto, estos dos ataques elevan el total a 3 miembros de la CGRI muertos y uno gravemente herido en un solo día, todos ocurriendo dentro de las propias fronteras de Irán. Para un régimen que ha pasado décadas proyectando una imagen de control interno, este patrón es difícil de ignorar. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue construido para ser el protector del Estado iraní, el brazo ejecutor destinado a asegurar al régimen de exactamente este tipo de amenaza interna. Sin embargo, sus propios oficiales superiores ahora están siendo cazados, rastreados y atacados dentro de ciudades que se supone que están bajo un firme control gubernamental. Los analistas que observan de cerca este acontecimiento lo ven como más que una serie de asesinatos aislados. Apunta a una vulnerabilidad más profunda dentro del aparato de seguridad de Irán. Si grupos armados pueden localizar y atacar a un comandante superior de la Fuerza Aeroespacial a plena luz del día, plantea serias dudas sobre qué tan bien protegida está realmente el resto de la cúpula de la CGRI. También sugiere que las redes de oposición dentro de Irán, ya sean grupos de minorías étnicas, células de resistencia u otras facciones, se están volviendo cada vez más capaces y cada vez más dispuestas a actuar. Esta presión interna tiene un peso estratégico más allá de las fronteras de Irán. Un ejército que se prepara para proyectar fuerza sobre el suelo estadounidense, como se declaró en su nueva doctrina, está luchando simultáneamente para proteger a sus propios comandantes en casa. Esa contradicción es significativa. Sugiere un régimen que intenta parecer fuerte y expansionista en la escena mundial, mientras absorbe silenciosamente pérdidas dentro de sus propias filas, ya sea que esto refleje confianza en su capacidad para luchar en múltiples frentes o desesperación por proyectar fuerza a pesar del creciente caos interno, sigue siendo una pregunta abierta. También hay una dimensión simbólica en estos ataques. Dirigirse a un funcionario de la Fuerza Aeroespacial en particular envía un mensaje puntual. Los programas aeroespaciales y de misiles de Irán han sido centrales para su identidad militar, su estrategia de disuasión y sus ambiciones regionales. Un ataque contra una figura senior en esa rama específica no es incidental. Golpea una parte de la CGRI que Teherán ha tratado durante mucho tiempo como intocable. Para el público iraní, muchos de los cuales han vivido durante años bajo dificultades económicas ligadas a las sanciones y la guerra, estos asesinatos pueden interpretarse de manera diferente a como lo hace el propio régimen. Algunos pueden ver la confirmación de que la resistencia a la autoridad de la CGRI está creciendo incluso dentro de ciudades que alguna vez se consideraron seguras. Si ese sentimiento se traduce en un descontento más amplio, sigue siendo incierto. Pero el patrón de ataques durante el último día sugiere que el régimen se enfrenta a un problema de seguridad que no puede explicar fácilmente.
A medida que Irán dirige su atención hacia el exterior, hacia las amenazas contra los Estados Unidos, lo hace mientras sigue gestionando la agitación dentro de sus propias fronteras. Esa doble presión, un esfuerzo de guerra externo combinado con inestabilidad interna, probablemente dará forma a cómo la cúpula de Teherán tome decisiones en los días venideros y a cuánta capacidad tiene realmente para cumplir con las amenazas que acaba de hacer públicas, más allá de las amenazas inmediatas dirigidas al suelo estadounidense y la agitación dentro de las propias filas de Irán, un tercer frente en esta guerra se ha estado intensificando silenciosamente a través de las aguas del Medio Oriente. Durante la noche, múltiples informes confirmaron que Irán lanzó un misil antibuque en el estrecho de Hormuz. Según la última información disponible, no está claro si el misil impactó en el objetivo previsto o qué embarcación, si la hubo, se vio afectada. Lo que está claro es que Irán continúa tratando este estrecho paso marítimo como un arma en sí misma, un punto de estrangulamiento que está dispuesto a amenazar una y otra vez. Irán ha dejado inequívocamente clara su posición sobre el estrecho. Los funcionarios de la Organización de Gestión de Vías Navegables del Golfo Pérsico del país declararon claramente que el estrecho permanece cerrado y no se reabrirá, hasta que se satisfagan las propias condiciones de Irán. Esto contradice directamente las afirmaciones de los Estados Unidos que sugieren que el paso ya se había reabierto. La brecha entre estas dos posiciones dice mucho sobre dónde se encuentra actualmente este conflicto. Washington está señalando progreso. Teherán está señalando desafío. Solo una de esas posiciones puede reflejar la realidad en el agua. Y por ahora, Irán parece decidido a demostrar que es quien tiene el control. El enfrentamiento por el estrecho no es simplemente un asunto militar, es un arma económica y se está sintiendo dentro del propio Irán. Nuevos informes sugieren que los precios domésticos de la gasolina en Irán pueden estar al borde de un salto dramático, aumentando potencialmente casi 30 veces desde su tasa actual fuertemente subsidiada. Para dar contexto, un aumento de precio mucho menor en 2019 fue suficiente para desencadenar protestas y disturbios a nivel nacional. Un cambio de esta magnitud, si se materializa, podría encender la ira similar entre los iraníes de a pie, ya abrumados por años de sanciones y dificultades de tiempos de guerra. Es una señal clara de que la campaña de presión económica contra Irán, construida en torno a restringir su capacidad para exportar petróleo e importar bienes, está teniendo un efecto real. No está ofreciendo un colapso inmediato, pero está aplicando una tensión lenta y constante sobre la capacidad de funcionamiento del régimen. Mientras este aprieto se desarrolla dentro de Irán, la región circundante también está cambiando. Israel reanudó los ataques contra objetivos en el Líbano, añadiendo otro frente activo más a un conflicto que ya abarca múltiples países. El Líbano sigue siendo un punto central de negociación, y los continuos ataques allí sugieren que los esfuerzos diplomáticos no han sido suficientes para mantener ese frente en calma. Más al sur, Arabia Saudita parece estar sopesando una escalada significativa propia. Según informes regionales, el reino está considerando respaldar una ofensiva terrestre en Yemen con el objetivo de recuperar la línea costera del Mar Rojo de manos de las fuerzas hutíes. Esta consideración sigue a un mortal ataque con misiles hutíes que mató a miembros de la tripulación a bordo de un buque comercial cerca del estrecho de Bab el-Mandeb. Los hutíes, por su parte, no se han quedado en silencio. Han emitido una advertencia directa de que si Arabia Saudita avanza con una ofensiva, sus fuerzas responderán atacando campos petroleros, aeropuertos e infraestructura crítica de electricidad y agua de Arabia Saudita. Este intercambio entre Riad y los hutíes puede no estar recibiendo el mismo nivel de atención que el enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos, pero tiene un peso serio. Los cálculos de Arabia Saudita aquí ofrecen una ventana a cómo la región en general ve la trayectoria de esta guerra. Si el reino, uno de los actores más cautelosos de la región, ahora está dispuesto a considerar una acción terrestre directa, sugiere la creencia de que el equilibrio de poder se está desplazando y que esperar al margen conlleva sus propios riesgos. Tomados en conjunto, estos acontecimientos, el enfrentamiento en Hormuz, la acumulación de tensión económica dentro de Irán y la creciente tensión entre Arabia Saudita y los hutíes, pintan un panorama de un conflicto que ya no se limita a un solo campo de batalla. Se está extendiendo hacia afuera, atrayendo a nuevos actores y nuevos puntos de presión, cada uno añadiendo a la incertidumbre de lo que viene a continuación. A medida que Irán escala sus amenazas contra el territorio nacional estadounidense, mientras gestiona crisis en múltiples frentes, la atención se centra ahora en cómo Washington se está posicionando para lo que pueda ser el futuro.
Las señales sugieren que un gobierno se está preparando no para un enfrentamiento a corto plazo, sino para un conflicto que podría extenderse durante un periodo de tiempo considerable. Uno de los indicadores más claros vino del propio Departamento de Estado. Se han enviado instrucciones a las embajadas de EU en todo el Medio Oriente para comenzar a preparar planes para una dotación de personal reducida extendida. Esta medida llega casi 6 meses después de que se ordenara por primera vez al personal que no es de emergencia y a sus familias que abandonaran la región, con algunos destinos acercándose ahora al límite de 180 días, típicamente asociado con lo que se conoce como estado de salida ordenada. Una vez que se cruza ese umbral, se espera que las embajadas pasen a una postura a más largo plazo de operaciones restringidas. En términos prácticos, esto le dice algo claramente al personal estacionado en toda la región. Esta no es una situación que se espera que se resuelva rápidamente. La infraestructura de la diplomacia estadounidense en el Medio Oriente se está ajustando para un estado prolongado de conflicto, no para una interrupción temporal. Militarmente, los Estados Unidos continúan manteniendo una presencia visible y activa en la región. El Comando Central ha estado compartiendo documentación continua de operaciones aéreas, incluidas patrullas, en las que participan aviones F-35B y F-18. Estos no son gestos simbólicos, representan un esfuerzo de ejecución continuo vinculado directamente al bloqueo naval que se ha impuesto contra Irán. Según las últimas cifras disponibles hasta el 12 de agosto, 59 barcos han sido rechazados al intentar violar el bloqueo. 3 embarcaciones han sido bombardeadas y otras 2 han sido abordadas para garantizar el cumplimiento. Estas cifras reflejan una campaña activa sostenida, no una demostración de fuerza única. Cada cifra representa una confrontación directa en el mar llevada a cabo bajo un riesgo operativo real. Tomados en conjunto, estos acontecimientos pintan un panorama de una postura militar y diplomática construida para la resistencia. Los planes reducidos de personal de las embajadas señalan que Washington no espera una resolución rápida. Las continuas patrullas aéreas y la aplicación del bloqueo señalan que los Estados Unidos no están retrocediendo en la presión sobre Irán, a pesar de las nuevas amenazas que se emiten contra el suelo estadounidense. En todo caso, la cifra del bloqueo sugiere una intensificación, no una retirada. Esto plantea la pregunta central a la que se enfrentan ahora los tomadores de decisiones. ¿Qué? ¿Requeriría realmente una respuesta creíble a una amenaza directa contra el territorio nacional? La doctrina declarada de Irán, que autoriza operaciones dentro de los propios Estados Unidos, no es una amenaza que pueda abordarse a través de las mismas herramientas utilizadas para aplicar un bloqueo marítimo a miles de millas de distancia. Cambia la conversación de la política exterior y la disuasión militar a la seguridad interna y la defensa del territorio nacional. Esa distinción importa. Desplaza la carga de la preparación de los barcos y aviones en el Medio Oriente y la coloca, al menos en parte, en las agencias de aplicación de la ley y los servicios de inteligencia que operan dentro de las ciudades y pueblos estadounidenses. Al mismo tiempo, la inestabilidad dentro del propio Irán, reflejada en los asesinatos selectivos de oficiales de la CGRI, la presión económica que se acumula en torno a los precios del combustible y el continuo cierre del estrecho de Hormuz sugiere un régimen que puede estar emitiendo audaces declaraciones en el extranjero mientras se enfrenta a una seria tensión en casa. Si Teherán tiene actualmente la capacidad operativa para cumplir con un ataque directo contra los Estados Unidos, sigue siendo una pregunta abierta y seria, una que las agencias de inteligencia deberán evaluar cuidadosamente en los días venideros. Lo que es seguro es que esta guerra ha entrado en una fase nueva y más compleja. Ya no se limita a la ejecución naval en el Golfo o a los ataques aéreos en toda la región. Ahora incluye una amenaza directa y públicamente declarada contra el suelo estadounidense, superpuesta a la inestabilidad interna dentro de Irán y a un conjunto cada vez mayor de conflictos regionales que involucran a Israel, el Líbano, Arabia Saudita y Yemen. La forma en que los Estados Unidos elijan responder, tanto en el extranjero como en el país, probablemente dará forma a la dirección de este conflicto durante los próximos meses. Por ahora, la postura exhibida, una presión militar sostenida combinada con una cautela diplomática a largo plazo, sugiere que Washington se está preparando para una lucha que está lejos de terminar.